confusión, de la tristeza, y nos quedamos callados cuando podemos declarar la victoria que ya tenemos. Hermanos, seamos sinceros con nosotros mismos. Los días son malos. Los días que estamos viviendo son días malos. Y esto de ninguna manera pretende ser un mensaje de dolor negro, triste y dark. De ninguna manera. Pero tenemos que empezar con un punto de partida. ¿Qué es lo que te motiva a hacer lo que eres? ¿Por qué eres lo que eres? ¿Por qué declaras lo que no tienes en tu corazón? ¿Por qué razón? ¿Solamente porque te fuiste beneficiado? ¿O porque tú te identificas con el dolor de los que te están rodeando? Sea como sea de tu iglesia. Efesios 5:14 dice la palabra. El libro de los Efesios, capítulo 5, versículo 14, dice: despiértate, tú que duermes, y te alumbrará Cristo. Mira pues con diligencia como antes, mira pues con todo ese entendimiento, con la diligencia, cómo caminas, cómo andas, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Una de las cosas más importantes que tú y yo tenemos en nuestra realidad es el tiempo. Todavía podemos aprovechar el tiempo para la gloria de Dios y para beneficiar tu medio, tu entorno, tu realidad que estás viviendo. Tenemos que aprovechar el tiempo. Los días sí son malos, hermano. El mundo está enfermo y los síntomas nos están presentando ya la humanidad que nos rodea y la sociedad que nos rodea, los valores. Estamos viendo que está enfermo el mundo, los síntomas están aquí. Tenemos que abrir los ojos y despertar de ese sueño de aflicción. O una de dos, no queda más que de dos aquí. O eres pisoteado por las fuerzas del maligno y eres parte de las lamentaciones, eres parte de lo que te envuelve, de lo que oyes, del torbellino de comentarios, del torbellino de hechos, de sucesos que te están afligiendo por las fuerzas malignas, sin duda. Esto no es culpa de hombres, no estoy hablando de culpa de una persona, aunque los veros digan que es una justicia divina, es mentira absoluta. No se va a acabar la guerra con la papá pobre de Osama Bin Laden, mentiras. Porque no tenemos mucha inteligencia. O una de dos, o somos pisoteados por las fuerzas malignas, o aprendemos, escuchen bien, aprendemos, porque tenemos que ver al maestro que nos está enseñando. Aprendemos de él quiénes somos en Cristo y que sí somos Jesús. Tenemos que aprender esta mañana que sí somos de Él. Escuchen lo que dije, sí somos de Él. Sangre bonito que Jesús. No estamos aparte de Dios, estamos en Dios. Nuestra vida está escondida del reino de Dios. Estamos cubiertos de Él, estamos revestidos de Él, estamos nosotros atrapados en su gracia. No estamos aparte. Tenemos que aprender esta mañana que podemos salir victoriosos. ¿Cómo? Alabando a Dios, adorando a Dios, declarando cuán poderoso es Dios. Yo tengo una firme convicción, he leído y he influido, pero también tengo esa firme convicción, no porque lo leí, pero creo que mucho de la posición que tienen las fuerzas de maldad sobre una ciudad, sobre una colonia, sobre un país, sobre un continente o sobre todo el globo terráqueo, es porque no hemos entendido que podemos desatar un espíritu de alabanza y adoración y salir victoriosos. No hemos usado las herramientas que realmente tenemos. Creemos que solamente cristiano ser es leer la palabra, declarar, aprender la palabra, orar con oración de guerra, que es muy bueno. La oración de guerra te abre las puertas para que el evangelio llegue. La oración de guerra quita las piedras para que las almas que están atrapadas sean rescatadas por el rey. Pero tienes muchos recursos que no hemos hecho. Pistolas oxidadas, armas poderosas, que es adorar, una vida de adoración, una vida de santidad, una vida de alabanza, porque eso hace agradar las fuerzas de Dios. Estoy firmemente convencido de que una iglesia que adora y que alaba no puede ser presa del temor ni puede ser presa de la aflicción. El problema es que somos un ejército de Dios, pero un ejército de Dios. Y si está diciendo el pastor Gil, de Job. ¿Sabe quién fue Job en la Biblia? Muchos hemos leído acerca de Job. Este hombre, un hombre ejemplar, obedecía a Dios, temía a Dios,
Dios, profesaba a Dios y enseñaba a Dios a sus hijos a través de su testimonio y de su prosperidad y de su obediencia. Sin embargo, cuando se le ocurren las circunstancias, Satanás tuvo que ver, y también Dios, pasa las pruebas más grandes de este hombre, y de repente se queda sin esposa, sin hijos, sin miembros que quería, sin propiedades, sin tierras, se queda sin nada de ser un hombre próspero, se queda enfermo, se queda todo llagoso, todo humillado, un hombre que era ejemplo de su método, de su rancho, de su ciudad, era el más humillado y el más miserable del mundo de repente. Y podemos llegar a ser así nosotros también. Como ejército de Dios podemos estar angustiados, podemos estar afligidos, podemos estar temerosos, cansados, pero como Job, no dudosos. Porque usted puede estar afligido, sí, y cansado también, derrotado, a veces se siente muy derrotado. Progreso es ganancias y pérdidas, pero siempre avanzando. Pero no podemos darnos el lujo, ni tenemos la naturaleza de decir dudo de Dios. Eso sí, jamás. Pero sí te cansas. Sí, a veces sí te gana el dolor. Sí te aflige, sí se queda apagada la obra de inspiración para Dios, porque envuelve el ambiente de dolor y de sufrimiento que te está desarrollando. Pero nunca debemos olvidar que nunca podemos dudar, como tampoco nunca dudó de quién es Dios. Esa es la gran diferencia. ¿Qué será el problema en la guerra espiritual entonces? Si hay una guerra espiritual y si tú y yo tenemos ya la guerra ganada, porque eso dice la palabra, que la guerra ya está ganada. Amén. La victoria ya está ganada. La película donde tú y yo somos parte de esa lucha entre vida y mal, como cuando veías al santo, ya terminó, ya se todo. Pero tú y yo todavía no vamos a final con eso. Muchas veces todavía seguimos tronando el nombre de Dios, porque no sabemos qué va a pasar. Ya toda la letrita de la película ya se grabaron. Todos los nombres de los que pasaron ya están escritos en el libro de la vida, pero nosotros todavía no entendemos o no queremos comprender que ya Jesús ganó esa victoria. Estamos guerreando de una manera equivocada, estamos atacando de una manera no bien, sino equivocada. Cuando un ejército es adiestrado y preparado para la guerra, se prepara de tres maneras. Una es en la ejercitación física. En los ejércitos, los soldados se ejercitan físicamente, ¿verdad? Yo no, ya digo la palabra, pero el ejército sí se ejercita, el ejército sí se prepara físicamente para la guerra. Espiritualmente podemos decir, bueno, el ejército de Dios se prepara en los desiertos, cuando tiene pruebas. Dios te está gobernando y te está haciendo un hombre que cada vez te hace más fuerte en tu vida espiritual. El ejército del mundo también se prepara mentalmente. Saben hacia dónde van, saben qué decir, si nos atrapa el contrincante. Nosotros sabemos qué declarar cuando se acerca el enemigo. Tú y yo sabemos qué decir cuando dicen que el enemigo va a como un río, entonces siempre la bandera de Jehová levantará la presencia de Jehová levantará bandera contra él. Tú te preparas mentalmente y te preparas en circunstancias, así como los soldados se preparan en la logística del ejército. Tú te preparas para darle la cuenta a los cañones. Tú te preparas para no enfrentar equivocadamente las cosas que te hacen que pueden hacer callar, sino con sabiduría sacarle la cuenta y seguir adelante en las cosas que sí importan. Estamos guerreando de una manera equivocada. ¿Qué está pasando? Que tú y yo como soldados de Dios, dice la Biblia en Efesios 6, que estamos preparados espiritualmente con la armadura de Dios. ¿Por qué? Las sandalias del Evangelio, la espada del Espíritu, ¿qué más? El escudo de la fe, el pectoral, el yelmo, es como el casco. Es como el casco, el yelmo. Me temo que el casco se nos ha caído mucho. Me temo que el casco, el yelmo de la salvación, no lo hemos quitado. ¿Saben qué? Hemos dejado descubierto nuestra cabeza. Cuando un soldado deja descubierto su cabeza, descubre su vista, descubre sus oídos, sus orejas, descubre su cielo, su cabeza, su cerebro. ¿Por qué? Porque estamos viendo lo que no debemos ver. Porque estamos viendo lo que no nos conviene ver. Cuando ves por lo triste de las noticias, cuando ves la broma que está pasando, la gente parece como si el enemigo te motivara para ver lo que no debes de ver. No porque estés ciego y te diga,